Esta noche Juan Manuel Dinamita Márquez y Eric el Terrible Morales, dos de los más grandes boxeadores mexicanos de todos los tiempos, se enfrentarán en una simulación por computadora. Juan Manuel Márquez Méndez nació el 23 de agosto de 1973, es 3 años más grande que Eric el Terrible Morales. Márquez es originario y orgullo de Iztapalapa, Ciudad de México. Juan Manuel Dinamita Márquez fue el tercer mexicano en conquistar títulos mundiales en 4 divisiones de pesos distintas. El segundo fue Jorge el Travieso Arce, el orgullo de los Mochis, Sinaloa. Eric Isaac Morales Elvira nació el 1 de septiembre de 1976. Es 3 años más joven que el Dinamita. Es originario y orgullo de Tijuana, Baja California, México. Eric el Terrible Morales fue el primer mexicano campeón mundial en 4 divisiones de peso distintas. Fue el primero en superar a Julio César Chávez, quien llegó a ser campeón hasta en 3 categorías de peso distintas. Round 1 y arranca la contienda. Round 1 de esta pelea de ensueño pactada a 12 rounds. Somos sus servidores Dr. Crypto y mi hermano Richie en las tarjetas, narrando para ustedes esta espectacular pelea entre dos de los más grandes ídolos del boxeo mexicano de todos los tiempos, Juan Manuel Dinamita Márquez contra Eric el Terrible Morales. Esta pelea entre Dinamita y Terrible nunca se llevó a cabo en la vida real, y para poder hacer esta simulación consideramos varios factores. Número 1, analizamos los testimonios que han dado Dinamita y Terrible sobre por qué nunca se enfrentaron. Número 2, nos valimos de la tecnología y le preguntamos su opinión a los asistentes de inteligencia artificial más poderosos del mundo. Número 3, le pedimos ayuda a nuestra comunidad de Richie Blog, al respetable público, y casi 3,000 amigos nos dieron su pronóstico a través de una encuesta en la pestaña Comunidad. Y para empezar, ¿por qué nunca tuvimos un Dinamita contra Terrible Morales? Tanto Morales como Márquez han platicado en entrevistas las razones por las cuales nunca se realizó esta pelea. Nosotros encontramos que el primero en hablar al respecto fue el campeón Eric Morales en su podcast que tiene junto a Marco Antonio Barrera en YouTube llamado Un Round Más. En el episodio Un Round Más, episodio 3, pronóstico Canelo contra Plant, ¿por qué Terrible no peleó con Dinamita Márquez?, emitido el 29 de septiembre del 2021. Y en este episodio Eric y Marco hacen una simulación de entrevista a Juan Manuel Márquez y Barrera pregunta ¿por qué no se dio la pelea con el Terrible Morales? A lo que Morales responde que fue porque el Terrible no quiso, pero cuando se la ofrecieron a Márquez, él ahora tampoco quiso. Y en este episodio el Terrible cuenta que en el 2000 no se podía hacer esta pelea porque HBO eran quienes los contrataba, y en las mesas de trabajo cuando se hablaba de un próximo rival para Morales, los números de Márquez lamentablemente no estaban ahí. Él estaba haciendo peleas más tranquilas y Morales ya era campeón del mundo en 1997 a sus 21 años y Márquez aún no era campeón. Y esta es la versión de Eric el Terrible Morales. Pasaron 3 años desde ese episodio para que Un Round Más invitara a Juan Manuel Márquez para platicar de este tema. Y se trata de el episodio Un Round Más 198, Juan Manuel Dinamita Márquez, emitido el 3 de septiembre del 2024. Dinamita Márquez en esta entrevista cuenta también su versión. Y ya estamos llegando al final del primer round, mi Richie. ¿Cómo vamos de las tarjetas? ¿Qué tal has visto la pelea hasta el momento? 10 puntos para Eric Morales, 9 puntos para Juan Manuel Márquez. Morales se ha defendido bastante bien, ha conectado poquitos, pero muy buenos golpes. Dinamita por su parte ha estado mucho más activo, salió desde el principio en plan de guerra y esto está dando una pelea muy emocionante. Los jabs y uppercuts de Dinamita han sido clave, sin embargo, Morales ha sabido mantener la distancia con su increíble técnica. Por ahora, se ha visto un poquito mejor el Terrible Morales. Regresamos contigo, hermano. Muchas gracias, mi Richie. Regresamos a la batalla. Round 2 de esta pelea de ensueño. Continuando con la historia, en la entrevista para el programa de Un Round Más, Dinamita recuerda cómo en el 2002 Marco Antonio Barrera vence a Eric el Terrible Morales. Terrible en esa pelea pierde su título mundial pluma del WBC y Barrera, ese mismo título que gana, decide dejarlo vacante.
y para ese momento Juan Manuel Márquez era el retador número 1 para el título mundial. El número 2 era In Jin Chi. Márquez ya llevaba largo rato haciendo fila por una oportunidad para el título y había vencido a rivales como Robbie Peden, un rival que le rompió las costillas a Barrera, y Márquez literalmente hizo vomitar a Robbie Peden. Dinamita Márquez nos cuenta en la entrevista para Un Round Más que él era el retador oficial para el título mundial vacante que había dejado Marco Antonio Barrera, pero en su lugar le dieron esa pelea a Eric Morales. Ese mismo título que había perdido, le dieron oportunidad a Morales de recuperarlo contra Poli Ayala, un peleador super gallo que subieron a pluma, un boxeador que ya había sido noqueado por Barrera. Márquez llevaba largo tiempo esperando en la fila por una oportunidad, había reunido todos los requisitos, pero lo hicieron esperar y esa oportunidad de pelear por el título mundial no se la dieron, a pesar de que incluso la pidió y se la habían ya prometido. En esta entrevista en Un Round Más, Márquez cuenta cómo más adelante hubo una segunda oportunidad de que se diera una pelea contra el Terrible Morales. En el 2011, Márquez y su equipo recibieron propuesta por una pelea contra Eric Morales, en el regreso de Morales después de un breve retiro. Sin embargo, el Dinamita rechazó esta pelea porque en su lugar tenía la oportunidad de una revancha contra el mejor libra por libra del mundo, Manny Pacquiao. Para el 2011, el Dinamita ya tenía una fuerte rivalidad contra Pacquiao, por lo que él y su equipo decidieron que lo mejor era tomar la tercera pelea contra Manny, quien en ese momento era el mejor libra por libra del mundo, y realmente era un reto mucho más grande que Eric Morales en ese momento, ya que aunque Morales siempre fue uno de los grandes, para ese tiempo venía de haberse retirado del boxeo. No era lo mismo. Aquí vemos a Dinamita castigando con el jab, realizando combinaciones, pero Morales no se la deja fácil y también ha puesto a tambalear en momentos altos. Y cuidado amigos, que Dinamita casi desconecta a Morales a segundos de finalizar el round 2. Y ahora vayamos a las tarjetas con mi hermano Richie. Richie, ¿cómo ves la pelea hasta el momento y quién va ganando? 10 puntos para Terrible Morales, 9 puntos para Dinamita Márquez. A pesar de que Dinamita parecía desconectar a Morales al finalizar este round, los mejores golpes los ha conectado Morales. Tanto Terrible como Dinamita tienen una pegada devastadora. Es una pelea muy pareja, pero por ahora va ganando Morales. Muchas gracias mi Richie, y arrancamos el tercer round de esta dramática pelea pactada a 12 rounds. Y la pregunta del $1.000.000, ¿cómo podemos responder quién hubiera ganado si se hubieran enfrentado Terrible Morales y Dinamita Márquez? Pues nosotros le preguntamos a los motores de inteligencia artificial más poderosos del mundo, y su pronóstico y el resultado nos sorprendió muchísimo. Y antes que te diga el resultado, suscríbete a Richie Vlog si aún no te has suscrito para que podamos llegar a los 100,000 suscriptores. Entonces le preguntamos a Microsoft Copilot en su opinión quién hubiera ganado en una pelea de boxeo entre Eric el Terrible Morales y Juan Manuel Dinamita Márquez y por qué. Y Microsoft Copilot nos respondió: ¡qué pregunta tan interesante! Ambos boxeadores son leyendas del boxeo mexicano y mundial, y una pelea entre ellos habría sido épica. Eric el Terrible Morales era conocido por su agresividad, resistencia y capacidad para intercambiar golpes en el centro del ring. Su estilo de pelea era más frontal y ofensivo, lo que le permitió ganar títulos en 4 divisiones diferentes. Por otro lado, dice la inteligencia artificial, Juan Manuel Dinamita Márquez era un maestro del contragolpe, con una técnica impecable y con una gran inteligencia en el ring. Su habilidad para ajustar su estrategia durante la pelea y su precisión en los golpes lo hicieron uno de los boxeadores más completos de su época. Y aquí viene lo importante: en una pelea hipotética, Márquez podría haber tenido una ligera ventaja debido a su estilo de contragolpe y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones. Morales, con su agresividad y poder, habría buscado presionar y llevar la pelea a un intercambio constante de golpes. Sin embargo, Márquez podría haber utilizado su técnica y precisión para contrarrestar esa agresividad y encontrar oportunidades para conectar golpes precisos. En resumen,
Aunque es difícil predecir con certeza quién habría ganado, muchos expertos y aficionados creen que Márquez podría haber tenido una ligera ventaja debido a su estilo más técnico y adaptable. Sin embargo, agrega la inteligencia artificial, una pelea entre estos dos grandes habría sido muy cerrada y emocionante, dejando la decisión final en manos de los jueces o incluso de un knockout inesperado. Damas y caballeros, está por finalizar este tercer round de una pelea frenética llena de adrenalina. Mi Richie, ¿cómo ves la pelea hasta el momento? ¿Quién va ganando en las tarjetas? Dime. 10 puntos para Dinamita Márquez, 9 puntos para Morales. Terrible va ganando por un punto, 29 contra 28. Morales ha intentado meter en su ritmo al Dinamita, pero los contragolpes y las combinaciones de Márquez lo han evitado. Vimos que a pesar de que Morales ha manejado bien la distancia, Dinamita sabe entrar, conectar e incluso vimos que casi manda la lona al Terrible. A este ritmo, esta pelea se puede acabar pronto. Regresamos contigo, hermano. Y arrancamos el round 4. Le hicimos la misma pregunta a otra inteligencia artificial, se la hicimos a ChatGPT y nos respondió lo siguiente: si tuviera que elegir a un ganador en un combate entre Eric el Terrible Morales y Juan Manuel Dinamita Márquez, creo que Juan Manuel Márquez tendría una ligera ventaja y probablemente ganaría, aunque por decisión dividida o unánime. ¿Y por qué Márquez? Por el contragolpe y su precisión. Márquez era un maestro en capitalizar los errores de sus oponentes, especialmente contra rivales agresivos como Morales. Y aunque Morales podría haber presionado desde el principio, Márquez tenía la habilidad de ajustar su distancia y temporizar sus golpes para encontrar huecos en la defensa de Morales. En resumen, mi opinión es que Juan Manuel Márquez ganaría una pelea cerrada, principalmente por su habilidad para contragolpear y ajustar su estrategia sobre la marcha. ¡Wow! Amigos y amigas, esa es la respuesta de la inteligencia artificial, la cual créanme que también se equivoca, pero es muy interesante conocer su opinión, ya que la inteligencia artificial considera estadísticas y muchos otros factores. Y para poder enriquecer un poco más esta simulación, también les preguntamos a ustedes, a nuestros amigos y amigas de Richie Blog, a través de una encuesta. ¿Y qué creen? Más de 3000 fanáticos del boxeo nos respondieron, y en el siguiente round te contaremos los resultados de la encuesta y leeremos algunos comentarios que nos dejaron con sus pronósticos para esta pelea. Tremendo gancho le conecta Dinamita a Morales y parece que lo tocó. Morales se tambalea, se ve noqueado, pero el Terrible se defiende con gran maestría. Márquez le tira golpes de todos los colores y sabores hasta que por fin Dinamita logra derribar a Morales y le van a hacer el conteo de 10. Veamos si se levanta. Aquí vemos la repetición. Márquez ha estado aferrado buscando el knockout y con un jab en seco logra derribar al Terrible, a quien ya se le ve el castigo en el rostro. Tiene el ojo izquierdo bastante castigado. Morales se levanta y suena la campana. Amigos y amigas, qué pelea tan frenética. Mi Richie, ¿cómo vamos en las tarjetas? Dime, ¿quién va ganando? 10 puntos para Dinamita, 8 puntos para Terrible Morales. Va ganando Dinamita, quien le está dando la vuelta a la tortilla.
Round 5, y arrancamos el round 5 de 12. Hicimos una encuesta en nuestra pestaña comunidad de Richie Blog donde preguntamos: en una pelea de ensueño entre Juan Manuel Dinamita Márquez contra Eric el Terrible Morales, ¿quién hubiera ganado según el respetable público? México contra México. Y tuvimos más de 3,000 participantes y nos respondieron el 47%, es decir, 1,410 personas votaron que gana Márquez por nocaut. El 15%, es decir, 450 personas votaron Morales por nocaut. 23%, 690 personas votaron que gana Márquez por decisión y el 15% restante, 450 personas votaron que gana Morales por decisión. Esto es 70%, 2,100 personas votaron a que gana Márquez y el 30%, 900 personas dicen que gana Eric el Terrible Morales. Es decir, el respetable público opina que si se hubieran enfrentado Eric Morales y Juan Manuel Márquez, el 70% de las personas piensan que hubiera ganado Juan Manuel Dinamita Márquez. El hubiera no existe, pero es muy interesante conocer estos números y cómo por lo menos tanto la inteligencia artificial más avanzada del mundo como nosotros, el respetable público, opinamos igual. Hubiera ganado Dinamita Márquez. Y ahora vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron en esta encuesta. Les agradecemos mucho a todos los que participaron y participan en nuestras encuestas y en la pestaña comunidad. Recuerden que todos los días tenemos contenido fresco y nuevo en la pestaña comunidad, por lo que los invitamos a darse una vuelta a la pestaña comunidad de nuestro canal Richie Blog. Nuestro amigazo Martín Vélez nos dice: el Terrible, un guerrero de pocas, es uno de los que le pudieron ganar al Pac-Man. Márquez, pues no se diga, otro grande del boxeo, fajador y excelente golpeador. Creo que si hayan peleado hubiera ganado Márquez por decisión. Dos grandes boxeadores chingones. Muchas gracias Martín, excelente comentario como siempre. Antonio Rivas 1696 nos dice: recuerden que el Terrible fue el único que le ganó a Pacquiao en peso superpluma. Martín Ríos Rosa 5038 opina: perdimos los aficionados porque de darse ese agarrón no dejaríamos de ver la repetición de dicho combate. Totalmente de acuerdo. Jorge Giovanni Trejo Gabriel 3155 opina: el Terrible aguantó el nivel de Marcos Maidana en una etapa en la que ya no estaba en su mejor forma. La gente idolatra a Márquez por su knockout ante Pacquiao, pero el Terrible no era ningún flan. Y finaliza el round. Este round estuvo más tranquilito, hermano Richie. ¿Qué viste en las tarjetas? 10 puntos para Morales, 9 puntos para Dinamita Márquez. Este es el tipo de rounds que tiene que hacer el Terrible para ganar. En este round, Morales estuvo moviéndose más y conectó más. Morales ha recibido demasiado castigo por parte de Dinamita, por lo que si realmente quiere ganar esta pelea, tiene que empezar a sacar la magia. Round 6 de 12, ya vamos a la mitad de esta contienda pactada a 12 rounds y leamos algunos comentarios más y disfrutemos de esta excelente simulación. Ángel Navarrete K5D dice: los dos son ganadores porque son históricos y han honrado con valor a su país, México. Luis Ramón Dubuc Mármol 13043 dice: buena pregunta, hubiera sido tremenda pelea. Sería Morales tratando de boxear todo el combate y hasta lleva a la lona a Márquez. Sin embargo, como un Márquez característico, va hacia adelante, 7 rounds constantemente lanzando golpes y se lo quitan y gana por nocaut técnico, quizás en un 11º round. Brillante los dos, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez y empatados Morales y su socio de programa de un round más. Luis Arturo Flores 7184 opina: pero en qué momento, de qué época si se hubiese dado la pelea. Recuerden, el Márquez del 2000 al 2005 no era el mismo que el del 2008 al 2012. En una batalla entre Morales y Márquez a principios de los 2000 a 2004 sería una pelea muy pareja. Aparte, Morales tenía más pegada que Márquez y Márquez visitaba mucho la lona. Para mí hubiese sido muy pareja. Excelente comentario. Never gonna look back.
y Márquez conecta con un tremendo derechazo a Morales y terrible en problemas, se le hacen las piernas de atole. Márquez al ataque con sus combinaciones y Morales se defiende como los grandes y ¡boom! Otro derechazo del Dinamita y Morales cae a la lona por segunda vez. Y veamos las repeticiones. ¡Boom! Aquí vemos el tremendo derechazo del Dinamita, cómo conecta en seco y manda al terrible a la lona con un boleto de ida sin regreso al país de los sueños. Pero veamos si se levanta el terrible, quien es puro corazón. Le están haciendo la cuenta de 10, veamos qué pasa. Esto no se acaba hasta que se acaba. Morales se levanta heroicamente al segundo 7 y se lanza al ataque, lo cual puede ser un grave error porque Dinamita, como buen cazador, siente que tiene a su presa donde la quiere. Dinamita está buscando el knockout sobre Morales y ambos boxeadores bajan el ritmo y se acaba el round. Mi Richie, ¿qué te parece la pelea hasta el momento? ¿Qué dicen las tarjetas? Cuéntame. 10 puntos para Márquez, 8 puntos para Morales. La situación cada vez se ve más favorable para Dinamita, quien vuelve a tirar al terrible, pero Eric Morales es puro corazón. Dinamita se ha aferrado a buscar el knockout sin medir consecuencias y parece que a este ritmo lo puede lograr. Cada vez se ve más complicada la situación para el terrible, quien empezó ganando, pero ahora va 2 puntos abajo en las tarjetas. Volvemos contigo, carnal. Gracias, mi Richie. Round 7 y esta pelea de ensueño se ha convertido en una total locura. Es una guerra. Terrible Morales y Dinamita Márquez junto a Marco Antonio Barrera fueron boxeadores que sacudieron la década del 2000 y parte de los 90s con sus tremendas peleas. Eran parte de una generación de oro tan legendarios como el trío de plumas Joe Conde, Juan Zurita y Rodolfo El Chango Casanova, auténticos ídolos del boxeo mexicano que se enfrentaron y vencieron a los mejores en la década de los 30 y recordados por el círculo de peleas entre ellos. Para el 2000, Morales, Márquez y Barrera eran nuestro Joe Conde, nuestro Zurita y nuestro Chango Casanova. Barrera venció a Morales y Márquez venció a Barrera, y por su parte Morales venció a Manny Pacquiao a la primera, pero Dinamita terminó ganándole a Pacquiao por knockout. Y nosotros solo somos fanáticos del boxeo, esto es solo una simulación de lo que nosotros pensamos que pudo haber pasado, y nuestro veredicto final es 1. Dos de las inteligencias artificiales más poderosas del mundo votaron que Juan Manuel Márquez le gana a Eric Morales. 2. De 3,000 fanáticos de boxeo sabemos que el 70% vota que Juan Manuel Márquez le gana a Eric Morales. 3. Esta pelea no se dio simplemente porque no era negocio para ellos en su momento. Ninguno rechazó la pelea por miedo, ninguno se rajó. Y aquí vemos a Dinamita Márquez haciendo tambalear al terrible con un precioso volador. Y Márquez tira a Morales de un excelente puñetazo. Y veamos la repetición. Aquí vemos el golpe fulminante que termina desbaratando al terrible, quien se le nota en el rostro los estragos de esta guerra. Le hacen el conteo al terrible, quien haciendo de fuerza corazón intenta levantarse, pero el castigo ha sido demasiado, es inútil. La victoria es para Juan Manuel Dinamita Márquez por nocaut en el round 7 de 12. ¡Wow! ¡Qué pelea, amigos y amigas! Mi Richie, ¿algo más que quieras decir? Cuando se enfrentan dos leyendas es imposible saber quién puede ganar. Fue una pelea a muerte donde los aficionados somos los ganadores. Yo soy fan tanto de Márquez como de Morales y lo único que puedo pedir es una revancha. Excelente victoria para Dinamita. Pienso que Terrible se merece una revancha. También eso sería todo por mi parte, hermano.
Esto es todo por el día de hoy, amigos y amigas de Richie Vlog, pero los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestro próximo episodio. Y les dejamos los enlaces a las entrevistas completas de Un Round Más en la descripción del video y en el primer comentario fijo para que disfruten de estas increíbles entrevistas de Juan Manuel Márquez y Eric el Terrible Morales. Y por supuesto, les recomendamos suscribirse a Un Round Más, que es de nuestros canales favoritos de boxeo, junto al Gallo Iluminado, Boxeo Atómico, FN Sports y Atena Box, los mejores canales de YouTube de boxeo que existen. Mi Richie, mi hermano, gracias por ayudarme con este precioso video. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back, cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step.